¿Sabes qué ocurre con quien nunca aprendió a calmar su propia mente? Cuando llega la presión, una discusión, una pérdida, un error inesperado, no es el evento lo que rompe, es el desorden interno. La mente corre, el pecho se aprieta, las palabras salen antes del pensamiento, y cuando te das cuenta ya fue. Pero no es el caos lo que te vence, es la ausencia de centro. La calma no es ausencia de emoción, es el arte de permanecer entero, incluso cuando todo en ti quiere huir. Es el coraje de no reaccionar al primer impulso, de respirar en medio de la tormenta y no perderte de ti mismo. Y eso no nace listo, se construye. El estoicismo no ofrece protección contra el mundo, ofrece claridad. Enseña que la fuerza no está en controlar lo de afuera, sino en saber exactamente qué hacer aquí dentro. Cuando los demás gritan, él escucha. Cuando los demás corren, él se ancla. Cuando los demás se ahogan, él respira. Este video es una invitación a ese tipo de presencia, a construir, con práctica y propósito, una mente que no se derrumba, incluso cuando el mundo exige más de lo que parece soportable. Por eso hoy, antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo simple, pero lleno de significado. Deja en los comentarios la siguiente frase: hoy elijo estar tranquilo, incluso cuando todo grita. Esa frase no es una respuesta, es un regreso al lugar donde la calma comienza, por dentro. Controla tu cuerpo para controlar tu mente. Hay una guerra silenciosa ocurriendo dentro de ti, y quizá aún no te has dado cuenta. Es el momento en que tu corazón se acelera sin motivo, tu respiración se acorta, tus manos se enfrían y tus pensamientos giran como una tormenta que se aproxima. Es el cuerpo intentando tomar el control, y si no tomas las riendas, él gana. La primera clave del dominio mental no está en la mente, sino en el cuerpo. Los estoicos, con su sabiduría milenaria, lo sabían. Antes de cualquier filosofía, viene la fisiología. El cuerpo es el suelo donde pisa la mente. Si está inestable, la mente se derrumba. Pero cuando el cuerpo está domado, se vuelve una muralla. Piensa cómo reaccionas bajo presión. El nerviosismo se instala en el pecho. El estrés aprieta las sienes. La ansiedad corta el aire. Tu mente intenta resistir, pero es el cuerpo quien grita. Y donde hay grito, no hay razonamiento. Por eso los momentos de explosión, huida o descontrol parecen automáticos, porque el cuerpo ya decidió por ti. Pero, ¿y si en lugar de ser reactivo estuvieras entrenado? ¿Y si en lugar de esperar a que el caos te consuma, comenzaras cada día con un ritual de contención, de presencia, de dominio? Así fue como Marco Aurelio resistió traiciones, guerras y dolores personales sin colapsar. No comenzaba sus días con palabras, sino con el cuerpo. Se levantaba temprano, respiraba profundo, caminaba, observaba el cielo. Era su manera de recordarle al cuerpo: aquí mando yo. No necesitas ser un atleta para dominar tu mente, pero sí debes ser íntimo con tu cuerpo, saber cómo se comporta cuando está al borde del abismo y cómo traerlo de vuelta. Atención a los hombros, la mandíbula tensa, la respiración acelerada. Todos son señales. El cuerpo te avisa antes de que la mente te derribe. Pero para eso hay que escucharlo, dominar. El cuerpo es aprender a respirar profundo cuando el mundo te empuja a correr. Es pisar con firmeza cuando todo alrededor intenta desequilibrarte. Es mantener el mentón en alto cuando la vergüenza o el miedo quieren doblarte. El autocontrol comienza en el suelo que pisas. En Niño diciéndose, los momentos más difíciles, recuerda que la primera batalla siempre es física. Cuando todo en ti pida gritar, evita el impulso. Ve hacia adentro. Inhala contando hasta 4. Sostén por 4. Exhala en 4 tiempos. Eso no es solo meditación, es armamento. Cada respiración profunda es como una espada desenvainada contra el caos. El cuerpo es tu templo, sí, pero también tu trinchera. Y si no está entrenado, se vuelve rehén del entorno. Si alguien grita, él grita de vuelta. Si algo falla, colapsa. Pero un cuerpo entrenado no se mueve por reflejo, se mueve por elección. ¿Quieres entrenar tu control mental? Empieza despertando y estirándote conscientemente. En cada movimiento, repite: estoy aquí. Siente el suelo, los pies, la gravedad.
la fuerza interna volviendo. Esa reconexión silenciosa es el primer ladrillo del autocontrol. Los estoicos no buscaban cuerpos perfectos, sino cuerpos obedientes al alma. No cuerpos moldeados por estética, sino por la virtud. Como decía Epicteto, no eres tu cuerpo, eres lo que haces con él. Entonces, ¿qué has hecho con el tuyo? Reacciona menos, respira más, grita menos, camina más, discute menos, estírate más. Tu cuerpo es tu palanca para el autocontrol, y como toda herramienta, puede elevarte o destruirte. La elección y el entrenamiento son tuyos, porque al final no existe mente inquebrantable en un cuerpo descontrolado. La mente firme se construye sobre músculos que obedecen, pulmones que se expanden con intención y pasos que no se arrastran. El cuerpo es el primer espejo de tu fuerza interior. Y si realmente quieres dominarte, empieza por donde todo comienza, en tu propio cuerpo. Actúa con claridad, nunca por impulso. Epicteto dijo una vez, nada es más libre que la mente de un hombre que aprendió a elegir su respuesta. Imagina un campo de batalla donde el enemigo no es visible. Se esconde entre líneas, en gestos, en palabras cruzadas, en silencios llenos de tensión. La presión aumenta. El ambiente pide reacción inmediata. Una respuesta rápida, un grito, una huida, una justificación apresurada. Y ahí es donde la mayoría falla. No por falta de inteligencia, sino por falta de decisión. La reactividad es el veneno de la claridad. Es el acto de responder sin pensar, movido por el impulso de escapar del malestar. Y muchas veces ese impulso se disfraza de justicia, de protección, de necesidad. Pero no te engañes, cada vez que reaccionas en automático, quien controla no eres tú, es el miedo, el ego, la urgencia de no parecer débil. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza está en actuar con propósito, incluso cuando todo alrededor exige prisa. La diferencia entre reaccionar y decidir es como la diferencia entre un rayo y el sol. El primero explota y desaparece. El segundo calienta lentamente y sostiene la vida. ¿Cuántas veces, en momentos de estrés, dijiste palabras que luego quisiste tragar? ¿Cuántas veces tomaste una decisión solo para aliviar el dolor inmediato y pagaste caro después? Eso hace la reactividad. Alivia ahora, cobra mañana. Actuar con decisión no es actuar despacio, es actuar con conciencia. Es hacer una pausa, aunque sea de un segundo, para elegir la respuesta en lugar de soltarla. Es transformar ese espacio entre estímulo y respuesta en un territorio sagrado, donde te preguntas qué exige realmente esta situación de mí. Esa pausa es un portal, un instante donde dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en autor de tu historia. Pero requiere entrenamiento, porque el mundo moderno premia a los rápidos, a los impacientes, a los que siempre tienen una opinión lista. Pero no son ellos quienes construyen grandes cosas, sino los que tienen el valor de esperar un poco más, no por indecisión, sino por estrategia. Marco Aurelio escribía para sí mismo, nunca actúes sin una razón clara, nunca hables solo para llenar el silencio. Era el emperador de Roma, podía ordenar, gritar, castigar con un gesto, pero elegía actuar con prudencia, porque sabía que cuanto mayor el poder, más necesaria es la moderación. ¿Y tú? ¿Actúas como emperador de tu mundo interior o como siervo de tus impulsos? La decisión exige coraje, porque no se apoya en el calor del momento, sino en la frialdad de la responsabilidad. Cuando eliges no responder a una provocación, tomas el control. Cuando dices no a un deseo inmediato, ejerces poder. Y el poder, en el estoicismo, no es dominio sobre otros, es dominio sobre ti mismo. Pronto notarás que las personas esperan que reacciones, que grites, que te defiendas, que huyas, que cierres la puerta. Pero el verdadero estoico sorprende con silencio, con postura, con ojos que ven más allá del conflicto, porque sabe, toda reacción automática te arrastra, mientras toda decisión consciente te construye. Decidir es el acto de elegir basándose en principios y no en presiones. Es mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué es lo correcto ahora aunque no sea fácil? Entonces,
La próxima vez que sientas la sangre hervir, el pecho apretado, los dedos con ganas de escribir esa respuesta impulsiva, detente, respira y pregúntate, ¿estoy reaccionando para aliviar mi dolor o decidiendo para mantener mi paz? Esa es la verdadera prueba de fuerza, no quien grita más alto, sino quien calla con firmeza, no quien responde rápido, sino quien responde bien, no quien gana la discusión, sino quien no se pierde a sí mismo en medio de ella. Porque al final, quien reacciona es marioneta del entorno, pero quien decide es maestro de su propio destino. Hay algo brutal y al mismo tiempo bello en estar frente a la dificultad. Ella no pregunta si estás listo, simplemente llega, invade, derrumba certezas, suspende el suelo. Y ahí tienes dos opciones: lamentarte o aprender a levantarte diferente. La mayoría se encoge. Los estoicos no. Ellos observaban el golpe, limpiaban la sangre y preguntaban, ¿qué puedo hacer con esto? Transformar la dificultad en motivación no es una frase bonita, es una habilidad que se puede entrenar, una forma de vivir que no niega el dolor, sino que lo convierte en disciplina. Porque lo que hoy te hiere puede ser lo que mañana te fortalezca, si sabes qué hacer con la herida. ¿Ya notaste que algunos de los momentos más intensos de tu vida fueron precisamente aquellos en los que estabas contra la pared? Sin salida, sin consuelo, sin aplausos. Y aún así, algo dentro de ti resistió. Eso no fue casualidad. Fue tu potencial siendo forzado a emerger. La dificultad tiene ese poder. Te arranca de la superficie, desgarra las ilusiones y revela lo esencial. La mayoría de las personas solo descubre de qué está hecha cuando pierde el suelo. Y cuando el dolor se usa con intención, se convierte en un tipo raro de combustible, silencioso, profundo, duradero. Los estoicos lo llamaban el obstáculo como camino. Para ellos, el problema no era el problema, era el proceso. La dificultad era el instrumento que moldeaba el carácter. Marco Aurelio, rodeado de guerras, traiciones y enfermedades, escribió: «Lo que está en el camino se convierte en el camino». Esa frase no era un consuelo, era una directriz. Entonces, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, cambia la pregunta: ¿cómo puedo crecer con esto? Quizás la pérdida vino a mostrarte cuánto dependías de algo frágil. Quizás el fracaso sea una llamada para revisar tu rumbo. Tal vez el dolor esté intentando despertarte de una vida tibia que ya no te representa. Nada de eso es castigo. Es una invitación a una versión más fuerte, más lúcida, más tuya. La dificultad es la materia prima de tu grandeza, pero no trabaja sola. Exige un obrero interno, alguien dispuesto a sudar en el taller del alma, a rehacer su historia con las manos endurecidas de tanto intentar. Y ese alguien solo puede ser tú. Recuerda una vez en que todo parecía perdido, pero seguiste adelante. ¿Dónde encontraste fuerza? ¿Qué decisión tomaste? ¿Cuál fue el pequeño paso que te sacó de la parálisis? Eso no fue suerte, fue voluntad y aún está ahí dentro. Los estoicos nos recuerdan que la motivación verdadera no nace de promesas externas, sino del dolor que nos empuja hacia adentro. Arder por dentro es un tipo de claridad. Puede consumirte o puede iluminarte. La pregunta no es si el dolor pasará, sino qué harás mientras esté ahí. ¿Te romperás o te reconstruirás con más precisión? Transformar la dificultad en motivación es un acto de alquimia emocional. Es mirar lo que te hiere y decir, esto va a afilarme. Es entender que el mundo no te debe facilidad, pero te ofrece cada día la oportunidad de volverte inquebrantable. Tal vez estés ahora mismo en medio de esa forja, sintiendo que vas a romperte. Pero lo que parece el final puede ser solo el inicio de una nueva estructura, más sólida, más tuya. Porque el dolor, cuando se acepta con conciencia, no te define, te revela. Imagina estar rodeado de epidemias, guerras, traiciones políticas, y aún así mantener los ojos serenos, la respiración constante, el corazón silencioso ante la tormenta. No es ficción, fue la vida de Marco Aurelio, emperador de Roma, un hombre que gobernaba el mundo conocido sin permitir que el mundo gobernara su mente. La calma, para él, no era una fuga de la realidad, sino una forma de enfrentarla con claridad. Un estado interno que no dependía de lo que pasara afuera. Marco lo sabía. Si la mente no está en orden,
El caos exterior encuentra eco dentro de nosotros y todo se derrumba. Pero, ¿qué significa en la práctica cultivar esa calma? Significa crear dentro de ti un espacio que nada pueda invadir, una claridad que no se negocia, una mirada que no se contamina con la desesperación del mundo. ¿Has notado cómo la mente reacciona a cualquier estímulo, como si fuera una amenaza? Una notificación, una mirada extraña, una palabra cruzada, el corazón se acelera, el pecho se aprieta, los pensamientos se enredan y cuando te das cuenta ya perdiste el equilibrio. La calma no es lo que aparece cuando todo va bien, es lo que se construye para cuando todo se desmorona. Marco Aurelio escribía cada mañana para sí mismo. Meditaba sobre lo que podría salir mal en el día. Imaginaba injurias, faltas de respeto, pérdidas, no por pesimismo, sino por preparación. Blindaba su mente antes del ataque, como un general que revisa sus defensas antes de la batalla. Esa práctica, llamada premeditatio malorum, no era morbidez, era lucidez. Recordar que si algo puede suceder, mejor estar preparado. Y cuando uno está preparado, la mente no se asusta, observa. ¿Y tú? ¿Cómo comienzas tus días? ¿Ya despiertas corriendo? ¿Te conectas al caos del mundo antes de conectarte contigo mismo? Porque si tu mañana comienza en desequilibrio, el resto del día será una secuencia de reacciones. Cultivar la calma es cultivar rituales, comenzar el día con silencio, respirar antes de responder, escribir lo que sientes en lugar de vomitar palabras, crear momentos de pausa, de observación, de reconexión, no para huir del mundo, sino para volver a él más entero. No existe prisa que valga más que tu paz. No existe ofensa que justifique el colapso de tu presencia. No existe urgencia que merezca el sacrificio de tu eje. La mente calma es como un lago profundo. Cuando la superficie está tranquila, se puede ver el fondo, pero cuando está agitada, todo se vuelve turbio y es imposible tomar buenas decisiones. Por eso los estoicos buscaban serenidad, no por vanidad, sino por estrategia. La calma es una postura de fuerza, un gesto de soberanía interna. Cuando el otro espera que grites y tú guardas silencio, eso es poder. Cuando el mundo espera que corras y tú caminas con firmeza, eso es dominio. Cuando la vida te provoca y eliges no alterarte, eso es libertad. Pero eso exige práctica y coraje, porque la calma incomoda. Se confunde con indiferencia, con debilidad, con lentitud. Pero solo quien ya se ha ahogado en ansiedad sabe el valor de respirar hondo. Solo quien ha explotado en ira sabe la victoria que es permanecer sereno. Solo quien ya colapsó entiende que más que gritar, lo que salva es el silencio firme. Marco Aurelio sabía que el imperio podía caer, pero si su mente permanecía en pie, él también lo haría. Tú también tienes un imperio que gobernar tu vida, y si quieres ser un buen emperador de ti mismo, empieza por la calma. No se trata de volverte frío, se trata de volverte claro. Que ante la claridad, hasta el caos duda. ¿Alguna vez intentaste abrir un paraguas en medio de un vendaval o construir una presa cuando el agua ya desborda? Hay momentos en los que ya es demasiado tarde para prepararse, o ya estás listo o serás arrastrado,